Quiero presentar en primer lugar, en el orden en que viene en el programa, al doctor Leonardo Curcio Gutiérrez. Él es egresado de la licenciatura y maestría de Sociología Política por la Universidad de Provenza, Francia. Tiene el grado de doctor en Historia por la Universidad de Valencia, en España. Y su desempeño profesional abarca 3 campos: el periodismo, la cátedra y la investigación científica. Como profesor ha impartido docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, Universidad de las Américas, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y es profesor visitante de la Universidad de Estudios Navales y el Colegio de Defensa Nacional. Fue coordinador de la carrera de Ciencias Políticas en la Iberoamericana y ha coordinado más de 30 diplomados en análisis políticos y en estudios estratégicos. En el terreno de la investigación cabe señalar que es investigador titular del Centro de Investigaciones de América del Norte. También es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado 5 libros, 2 de ellos en España, y es coautor de más de 30. A su vez, es autor de más de 40 artículos científicos publicados en revistas especializadas y tiene una extensa producción en prensa escrita, periódicos y en televisión. Conduce la primera emisión de Enfoque y participa en el programa Primer Plano de Canal 11. Sus líneas de investigación son seguridad nacional y gobernabilidad. Entonces, les pido que recibamos la intervención del doctor Leonardo Curcio Gutiérrez con un aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Me siento tremendamente halagado, a la vez tremendamente emocionado de venir a este homenaje a José Luis Piñeiro. Y la verdad es que hace unos días platicaba con el director de la división y le decía, me cuesta mucho imaginar de qué puedo hablar de José Luis Piñeiro, porque cada vez que pienso en él, y con profunda tristeza, recuerdo que fue mi compañero académico en 1000 discusiones. A pocos compañeros he disfrutado tanto, porque en un montón de temas de los que hablaré a continuación guardábamos enormes desacuerdos, y eso era tremendamente grato porque había un espacio, digamos, para discutir un montón de asuntos. Algunos de ellos los referiré en mi presentación. Me cuesta mucho hablar de Piñeiro, ya digo, porque como académico tuvimos 1000 seminarios, diplomados, proyectos conjuntos, mesas redondas. Me cuesta mucho también hablar de él desde el punto de vista de lo que es un formador de opinión, porque lo invité muchas veces a mi programa. Algunas de las intervenciones que pudimos rescatar estarán en la página, que con todo vigor Gabriela, la doctora Barajas, ha hecho posible, junto con, por supuesto, la universidad, que creo que reconocer a Piñeiro, al mismo tiempo reconoce la universidad la importancia de su personal académico, que es lo que hace finalmente a una universidad. Suma todas estas entrevistas que en su momento… Además participamos en un montón de programas y mesas redondas juntos, y siempre era el disfrute de la vida y el disfrute de la conversación, incluso en un país en el que no nos gusta discutir, porque somos mucho más proclives a oír a los que piensan con nosotros, como nosotros, y nos sentimos con esta conformidad acústica mucho más tranquilos. Además, hemos aprendido en los últimos años a insultarnos y a herirnos diciendo, si no piensa como nosotros, luego entonces sabrá Dios a qué fuerzas oscuras pertenece. Y con Piñeiro cultivamos muchísimos años, por supuesto, el enorme placer de la discusión, que por supuesto se expresaba en público en diversos programas y se presentaba por supuesto en diversos foros académicos. Y finalmente digo que me cuesta mucho hablar de él porque lo frecuenté tanto como académico y como periodista, como opinador, pero fundamentalmente sentía por él algo que en las universidades, por supuesto, existe, y es una amistad profunda. O sea, simple y llanamente, yo consideraba a Piñeiro mi amigo y pasábamos largas horas. Recuerdo las conversaciones telefónicas más largas que tenía en mi vida, hasta me sé de memoria su teléfono, por eso cuando Gaby me habló, automáticamente lo marcaba y discutíamos de básicamente política nacional, política internacional, pero era un enorme disfrute. Por tanto, quiero decirles que se me agolpan los 3 recuerdos y dispensarán ustedes que no haga un relato preciso, académico y cronológico de ello. Simplemente compartir con ustedes esa vivencia. A pocas personas he disfrutado tanto en las 3 facetas, o sea, académica, periodística y personal.
como a José Luis Piñeiro. Dos grandes debates, que son los que quiero referir ahora, nos ocuparon gratamente, tanto en seminarios como en espacios públicos, en medios, y uno era una eterna discusión que tenemos los académicos, que por supuesto nos gusta mucho, porque es parte de la forma en que nos relacionamos con nosotros, sobre la definición de seguridad nacional. Era eterna. Piñeiro siempre defendía la idea de que la definición de seguridad nacional debía ser amplia y debía incluir el desarrollo, el combate a la pobreza, todo. Y yo recuerdo que le decía a José Luis, pero no pierde ninguna dignidad ni la política social ni la política económica, ahora que está tan de moda el tema de la corrupción o la política de integridad y de lucha contra la corrupción, y lo de seguridad déjalo en el ámbito de precisamente la seguridad. Él, por supuesto, tenía muy buenas razones para decir que una política incluyente o securitizar algunos temas les daba mayor jerarquía, mayor realce, y podía eso, digamos, tener efectos políticos y presupuestales, que era, digamos, su gran alegato, muy benéficos para su propia causa. Era un hombre que creía en sus ideas y que además las defendía con muchísimo vigor. Yo mantenía la idea de que securitizar muchos temas, o sea, optar por la definición amplia, no siempre nos llevaba a consecuencias benéficas, es decir, que todo es seguridad nacional, los bosques, la educación, la pobreza, etcétera, nos llevaba a que nada fuera de seguridad nacional, es decir, la posibilidad de manejar o priorizar presupuestos, recursos del Poder Nacional para atender algo en un momento determinado, pues era imposible para tantos temas. Eso subrayo y le decía yo no creo que eso sea o que eso fuese en su momento una cuestión que hiciera desmerecer a las otras políticas. Esa fue una de las grandes polémicas que tuve con Piñeiro y que me enriqueció enormemente. La segunda, hoy en día ya nadie discute esto, pero en ese momento era ardua y fecunda la discusión sobre el cambio de la política exterior. Cuando llega Fox empiezan a ocurrir una serie de cosas en la tradición de la política exterior del país. Piñeiro también dominaba estos temas, él era muy irueguista en su forma de ver la política exterior del país y defendía esta idea de la política de Estado con un gran vigor. Yo le decía a José Luis, o sea, hay que empezar a objetivar, se oye muy feo esto de los intereses nacionales, pero un país los tiene que empezar a objetivar, y una política principista o una política de Estado le impide a una democracia, por ejemplo, que va cambiando de partido, ir poniendo énfasis en determinados temas particulares. Estaba el tema de los derechos humanos, estaba el tema tremendamente polémico de si salíamos o no del TIAR, nos tocó todo el debate en su momento del 2001, la salida del TIAR y posteriormente los atentados en precisamente Nueva York. Después vino toda una muy fecunda discusión sobre la seguridad hemisférica, esta idea de haber, digamos, reconstruido el debate sobre seguridad hemisférica, hubo un montón de foros, participó también un montón de veces en el programa, y las discusiones eran si la seguridad hemisférica, obviamente Piñeiro ganó, y la comunidad hemisférica definió la seguridad como una idea multidimensional, es decir, meter todos los temas, y en esa época yo alegaba, lo sigo creyendo, pero la realidad, subrayo, política y diplomáticamente le dio la razón a Piñeiro, esta idea de que todo fuera seguridad, pues en realidad desde los desastres naturales hasta cualquier tema, iba desvirtuando, en mi opinión, el tema de seguridad, pero probablemente él estaba en lo correcto. En el caso mexicano, todo este debate de acercarnos más a los Estados Unidos, tenía una relación, como todos los mexicanos, digamos, ambivalente con los Estados Unidos, aunque era un hombre tremendamente abierto, quizá más por la cuestión, digamos, de su militancia política, pero era un hombre perfectamente abierto a las ideas y a la convivencia de cualquier corriente, es decir, no era un sectario, dicho sea de una manera muy clara, y acercarnos más a América Latina, el tema efectivamente de mantener una política de principios en los momentos en los que, en mi opinión, había que ser infinitamente más flexibles. En fin, no me extiendo en el asunto, fueron dos grandes momentos, o tres grandes momentos. El tema de la seguridad hemisférica fue un debate que aíslo, fue un debate tremendamente rico, participaron muchos de los que están aquí
En términos generales diría que el discutir con él en público y en privado, debo decir que disfrutaba más hablar con él en privado, pero muchas conversaciones se hicieron en público, ciertamente fue tremendamente enriquecedor. Él, como les decía, fue un invitado permanente a mi programa y siempre lo disfrutaba mucho, porque además otra vertiente que seguramente mis colegas periodistas destacarán es que era tremendamente versátil. O sea, si había una bronca con el ejército, háblenle a Piñeiro. Si hay temas de seguridad nacional o seguridad hemisférica, háblenle a Piñeiro. Si había temas, hay muchos que son como de un terreno, este era un 4x4 en todos los sentidos, temas de drogas, y siempre tenía la posibilidad, cosa que los medios apreciamos un montón, es decir, cuando tienes un hecho determinado, siempre requieres de alguien que te dé contexto, que le dé luminosidad, profundidad a tu nota, en el caso del radio, que es lo que yo hago fundamentalmente, poderle dar, digamos, contexto, debate y elementos al auditorio para conocer mejor el asunto. Digo, Piñeiro era tremendamente versátil porque podía hablar del ejército, seguridad interior, relaciones cívico-militares, el tema de las drogas, las relaciones México-Estados Unidos en política exterior, se movía ciertamente con una gran versatilidad. Me acuerdo cuando escribió el artículo que después le mereció, fuimos compañeros también en el Universal, con Joel Hernández, con quien cultivábamos también una gran amistad, fuimos compañeros de página. Y me acuerdo cuando escribió el artículo sobre, Fox dijo en algún momento, ya no se acordarán los más jóvenes ni quién es Fox, pero que los migrantes eran unos héroes o no sé cosas, y Piñeiro escribió un artículo sobre el particular, ironizando sobre todo esto. Recuerdo que como en muchas otras cosas más, le decía a Piñeiro, pero sí tienen algo de heroico los migrantes, o sea, concede que esa parte es muy importante. Me decía, ¿qué iba a tener? O sea, la forma en que él lo enfrentó, ciertamente, argumentalmente el artículo le mereció en su momento el Premio Nacional de Periodismo, cosa que me halagó y me halagó muchísimo. En fin, yo dejo aquí mi presentación con una emoción profunda. Yo agradezco mucho a Gabriela, agradezco mucho a todos los compañeros y amigos de Piñeiro que se reúnan hoy para este homenaje, que lo hayan hecho, y reconozco en la Universidad Autónoma Metropolitana una enorme sensibilidad por recordar a quien fue uno de sus grandes académicos. Muchas gracias. Le agradezco al doctor Leonardo Curcio su intervención y haberse ajustado a los tiempos también, se lo agradezco.